Bienvenidos a un nuevo episodio de Crafter Vemos, Corazones No Sabemos, tu historia a tu manera. Es este espacio que nos han abierto siempre muy generosamente todos nuestros creativos para contarnos su historia, para dejarnos saber qué pasa cuando no están en el craft room, cómo ha sido su evolución y cómo podemos tenerlos hoy aquí para que vengan, nos cuenten, se relajen, nos dicen todas esas anécdotas y todas esas historias que han pasado para llegar a donde están hoy. Entonces, como siempre les digo, queremos que este podcast sea una fuente confiable de información, porque será siempre su protagonista quien viene y nos cuenta su historia a su manera, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a darle las pistas de nuestro invitado de hoy. Como siempre les he dicho, somos más las mujeres en este mundo creativo, entonces que nos atrevemos a venir a contar su historia, eso sí lo dejo claro, porque sé que hay muchos por ahí, pero que no se atreven a venir y decir, bueno, yo también voy a contar mi historia. Y entonces, sí señores, es una invitada hoy. Nos vamos a ir a hacer un viaje, un viaje que tanto soñamos, ¿no? Podríamos pasar por el Machu Picchu, wow, maravilloso, ¿cierto? O bajar en una playita y comernos un buen ceviche. ¿Sí saben de dónde estamos hablando? Pues sí, señores, nos vamos a ir para Perú. Y allí tenemos varias creativas. Hemos tenido varias invitadas y hay muchas muy talentosas que conocemos por ahí. Y vamos a empezar con estas pistas. Bueno, esta invitada pertenece a un trío fabuloso que hacen por ahí periódicamente sus live, que se han estado por ahí tratando de incursionar en otras plataformas, que siempre nos hacen reír mucho porque son muy ocurrentes cuando están en sus directos, con todo lo que sale. Pero por ahí, como siempre les digo, precisamente de todos esos espectadores, por ahí tomamos algunos y les hacemos unas preguntitas. Y entonces en esas preguntitas una persona nos dijo, ay no, es una persona muy especial, de verdad que sí, ella está siempre dedicada, es tan delicada con sus detalles, a ella le encanta, si tiene por ejemplo, la hemos visto últimamente con unas colecciones de una de sus amigas, si tiene la colección ella aprovecha hasta el mínimo detalle de los clip art, de todos los detallitos para darle el toque siempre a esos proyectos que hacen juntas. Otra persona me dijo, no, mira, yo he estado siempre atenta a sus lives porque he aprendido tipsitos maravillosos. Nos ha enseñado cómo podemos aprovechar. Ella me dijo específicamente, yo aprendí a usar mi impresora gracias a ella, porque me enseñó todos esos tipsitos y yo no me había dado cuenta de la máquina que tenía en casa. Entonces es una persona muy generosa, una persona muy creativa, una persona que se preocupa porque los que están allí aprendan y entiendan todo esto que ellas están enseñando. Otra persona me dijo, no, es una amiga incondicional. Es una amiga de esa que todos quisiéramos tener, que siempre están ahí para escucharte, para darte una mano, así sea que no nos podemos ver, pero así sea una llamada, así sea para escucharte y decirte, bueno, una palabra de aliento, un consuelo, ya como que se descarga y se relaja el corazón, me dijo. Entonces yo, ay, qué lindo. Entonces tenemos muchas virtudes, ¿no? Aparte de creativa, talentosa, buena amiga. ¿Qué más podríamos decir? Que su nombre, bueno, en su marca tenemos un nombre particular, ¿no? Porque hablamos algo relacionado como de detalles, de regalos. Ya estamos encontrando de quién estamos hablando. Pues sí, señores, hoy nos vamos directamente a bajar desde el cielo. Vamos a tener aquí con nosotros en Crafter Vemos, Corazones No Sabemos, a nuestra querida Estrellita de Detalles y Regalo. Bienvenida, Estrellita, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esa invitación. Hola Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por la invitación, yo feliz, encantada y ahora, ¿qué hago? Porque yo estaba tranquila hasta que vino la presentación, ya me puso nerviosa. No, pero ¿por qué? Si tú eres una experta ya en directos, por favor. Que sí, pues qué bonito escuchar eso, la verdad que no me lo esperaba, pero no sé con quién hablaste.
Pero mira, no, y mira que no son personas así muy conocidas ni a veces tan cercanas, ¿no? Porque es lo que decimos, ahí estamos siempre pendientes como a la cacería de qué personas están, que frecuentan tus live y esto para preguntar. Y siempre les digo, es un pequeño feedback que se lleva el invitado de cómo lo perciben detrás de una cámara, porque generalmente en un live sí nos conocemos los tres que presentamos, estamos allí, pero no sabemos cómo nos están percibiendo 30, 40, 50 personas que nos están viendo, ¿cierto? Entonces es lindo, ¿no? Es lindo llenar el corazón con cosas bonitas que dicen de nosotros. Es un regalazo que me has dado, Laura. Gracias por eso. No, imagínate, gracias a ti por venir, por decir sí, voy a contar mi historia. Y entonces, como siempre les digo, aquí en Crafter Vemos tenemos una máquina del tiempo donde nos retrocedemos unos mesecitos atrás. Eso aquí no hacemos números. Aquí la matemática no la necesitamos. Entonces, retrocedemos unos mesecitos y empezamos a contar tu historia. ¿Qué dices? Nos subimos en esa máquina. Ok, entonces hagámosle pues, como se dice en mi país. Metámosle primera. Eso, entonces nos vamos allá, esos mesecitos atrás y empezamos con tu infancia. Cuéntanos, ¿dónde naciste primero que todo? Porque es maravilloso este país. ¿Dónde naciste? ¿Cómo está conformada tu familia? Esta primera infancia en tu vida, Estrellita. Sí, mira, querida Laurita, yo te cuento que yo soy del norte del Perú, de una ciudad, de una provincia que se llama Chiclayo, y es conocida Chiclayo como la capital de la amistad. ¡Ay, qué lindo! Mira. Te vas haciendo una idea. Claro. Yo diría que le hace honor al nombre porque sí es una ciudad muy cálida, de gente muy cálida, muy alegre. Estamos en el norte del Perú, por lo tanto y en la costa, entonces estamos rodeados de playita. No soy mucho yo de playa, soy más de campo y montaña, pero tenemos nuestra playa que atrae mucho al turismo, por eso es que sale nuestro rico ceviche de ahí. Ay, sí, qué delicia, sí, qué rico. Sí, definitivamente nací ahí. Soy hija de una mamá peruana y un papá croata que vino así desde muy lejos a conquistar el corazón de mi madre. Que lo que es el destino, ¿no? Lo que es la vida. Así es. Y bueno, somos 3 hermanas. Mi papá y mi mamá tuvieron 3 niñas. Ya no buscaron más el varoncito. Esperaron a que dieron la esperanza. Sí, ya conmigo cerraron, pues yo soy la última. La consentida, imagínate. Sí, pues yo creo que sí, y además que como vine mucho tiempo después, mis 2 hermanas mayores se llevan 2 años, una de la otra, y 6 años después vine yo. Ya dijeron, pues vamos a ver si de pronto. Separadito sale el niño, pero no, también salió niña. Salí yo. Sí, 3 mujeres, bueno, pues la adoración, las 3 creo de mi papá y mi mamá, hemos recibido muchísimo amor de parte de ellos. Entonces, mi familia estaba conformada desde que tengo uso de razón, por mi papá, mi mamá, mis 2 hermanas, yo y mi abuelita, la mamá de mi mamá. Que fue pues como la mamá de mi mamá y la mamá de mi papá, porque se adoraban. O sea, mi papá la quería mucho a mi abuelita, mi papá... La suegra. Sí, te lo juro que sí. En muchas ocasiones yo recuerdo que mi abuelita sacaba más cara a veces por mi papá que por mi mamá. Ay, no, mamá, así no, hasta sí, allá no. No, es que te cuento, Laura, mi papá cuando migra... en el tiempo de la posguerra, terminada la Segunda Guerra, wow. Mi papá migra la guerra terminó como cuando él tenía 15 años, ¿no? Entre el 41 y el 45, mi papá es de 1930, entonces él pasó toda la Segunda Guerra, él con su familia, entonces era una familia muy grande porque eran 6 hermanos, papá, mamá, y vivían también en la misma casa los papás de la mamá
y los papás. Entonces eran 12 personas en una casa. Completo. Completito. Entonces pasaron pues las circunstancias propias de una guerra, muchas cosas fuertes, pero lo lograron superar como familia. Unos años después, cuando mi papá ya era un jovencito, migra por temas pues de extrema en cuanto al gobierno y todas esas cosas. Para un joven y varón era pues complicada la cosa, no había muchas opciones. Ay, Dios. Y el hermano mayor, mi papá era el de los varones, era el segundo. Entonces el hermano mayor ya había emigrado y llegó al Perú en el primer barco de mi grupo de migrantes europeos que llegaba al Perú. Llegó mi tío, el hermano de mi tío, y unos años más tarde, pues mi papá dice, bueno, acá pues no tengo mucho futuro, vamos a ver si sigo los pasos de mi hermano mayor, y cruzó el charco. Claro, y llegó hasta allá. Sí, no, Laura, fue que una aventura completa. O sea, te imaginas, yo era niña y escuchar de mi papá esa historia de su propia boca. O sea, él lo había vivido, no era algo que le pasó al papá o al abuelo, sino él lo había vivido. Claro. A los 20 años se enrumbaron en una aventura de salir del país, cruzar la frontera. Ellos querían llegar caminando así, atravesando el bosque, a Trieste, en Italia. Sí. Se juntaron 8 amigos, jovencitos, llevaron, me acuerdo, bueno, él nos contaba que como era campo, era tema habían hecho caballo, ganado. Sí, en bosque, esa época que el transporte era así, básico. Exacto. Entonces uno de ellos dijo, pues mira, ya que vamos a intentar salir, pues vamos a llevarnos un toro, dijo uno. Porque la idea de esos muchachos era que cuando iban a cruzar, pues vendían el toro y iban a tener un poco de dinero porque salían pues con nada. Pues inteligente, ¿no? Recursivo. Tenían un plan, ellos tenían un plan. Bueno, el tramo fue bastante duro para ellos, fue condiciones extremas en cuanto al clima, pasar varias noches a la intemperie, no tenían que comer, no podían matar al toro porque tenían que vender. Entonces, ay, sí, qué terrible, ¿no? O comemos o pues esperamos tener dinero. Wow. Exacto, entonces se aguantaron y el toro sobrevivió hasta el final, pero bueno, ya el último día... Era cruel, pero así fue. Sí, ella tenía su misión, el toro tenía su misión. Entonces, el último día que ya tenían que afrontar, bueno, pues hubo un enfrentamiento, los vieron en la frontera, fue un episodio muy, muy fuerte para ellos. El toro se terminó perdiendo, lo tuvieron que soltar pues porque era o su vida o la vida del toro. Entonces ahí ya pues cada quien tomó su rumbo y dijo como que sálvese quien pueda. Lograron pasar, mi papá fue uno de los pocos que logró pasar del grupo. Y fue pues tomado como refugiado por la Cruz Roja, ¿no? Claro. Llevaron a Suiza, estuvo ahí un tiempo mientras restauraba su salud, porque ya pasaba condiciones muy, muy, muy graves, ¿no? Pero bueno, entonces él se tomó el barco y dijo, ya, me voy a Perú. Claro. Me voy a Perú porque mi hermano está allá, y dijo, pues por ahí de repente está mi camino, ¿no? Claro. Entonces él viene, Laura, y se instala en otra provincia que no era Chiclayo. Él se fue como para el sur, para el centro del Perú, donde estaba su hermano trabajando en los campos. Cuando llegaban los migrantes, como que según sus capacidades, habilidades, los iban asignando a diferentes trabajos. Unos iban al campo, otros iban al comercio, ¿no? A realizar diferentes labores. Entonces, ellos eran familia de campo, mi tío y estaba trabajando en el campo, mi papá fue para allá. Pasado unos años, mi papá dice, se junta con otros croatas. En ese tiempo ellos eran yugoslavos, porque antes era Croacia parte de Yugoslavia. Así es, entonces eran yugoslavos, dos paisanos más, entonces deciden ir a Chiclayo para
y montar un hotel, porque eran pues como, sí, en Chiclayo no había hotel, entonces alguien tuvo la visión y dijo, bueno, vamos a levantar un hotel en Chiclayo. Entonces el hotel de Chiclayo se llamaba el Hotel Europa. Eso. Qué originales. Qué original. ¿Cómo se llama? Bueno, pues Europa, ¿no? Europa. Entonces, ¿de dónde venimos? Exacto, entonces era como para recordar de dónde venían. Claro. Entonces montaron el Hotel Europa y mira, Laura, lo que es el destino, que mientras mi papá pasaba toda esa aventura por este lado, en Perú, mi mamá iba creciendo pues en un pueblo. Mi mamá es 13 años menor que mi papá, ¿no? En un pueblo más alejado de Chiclayo, en un distrito alejado. Mi abuelita era maestra, era un pueblo donde solamente tenía posibilidades de estudiar como que terminada la primaria, unos cuantos años de secundaria, y luego ya tenían que salir a una ciudad pues más, con mayores oportunidades. Lo más cerca era Chiclayo. Entonces mi mamá ya estaba pues en Chiclayo, era como que ya los caminos se iban a encontrar. Entonces llegó mi mamá a Chiclayo y que estudia contabilidad. Termina la secundaria, estudia contabilidad. ¿Y dónde crees que consigue trabajo? No me lo puedo imaginar. Sería que había un hotel llamado Europa por ahí que necesitaba. Pues ahí, Laura, ¿lo adivinaste? Ahí entró mi mamá a trabajar, fíjate, Laura, que es el destino. Mi mamá entra a trabajar ahí, mi papá estaba encargado de la administración del restaurante del hotel y mi mamá entra de cajera. Entonces ahí se enamoraron. Mi papá pues era, mira, otra de las diferencias era que mi papá altísimo, casi 1,90 m. Oh. Mi mamá siempre decía que medía 1,50 m para no quedar tan mal, medía un poco menos. Ay, Dios mío, imagínate eso. Era así, una diferencia abismal, pero le decíamos, bueno, mamá, tú te agarraste y a mi papá te le colgaste y no lo soltaste. Qué bueno. Ajá. ¿Y cómo era esa dinámica con 3 muchachitas en casa? Porque si eso es yo con una sola y estoy que, Dios mío, que no me la escuchan por ahí porque a veces me sale aquí. ¿Cómo sería eso con 3 muchachitas? No, 3, Laura, las 3 con personalidades totalmente distintas. Mi hermana mayor es mucho más tranquila, más dedicada pues al estudio. Mi hermana la segunda era ya como más a la acción, a hacer. Era como, le decíamos como que el varoncito de la familia, porque se malograba algo en la casa y mi papá la llamaba a ella. Okay. El motor, la batería. ¿De verdad? O sea, tenían el MacGyver de la familia. Sí, ella era así muy match con mi papá para esas cosas, de reparar, de arreglar. Y luego, pues yo, la más chiquita, era pues la que estaba por ahí, la mariposita que estaba por ahí revoloteando, que estaba siempre por ahí como, claro, era la más pequeña, ¿no? Era la que revoloteaba por la casa. Y era la que, bueno, la que le metía a todo, le entraba a todo lo artístico, ¿no? Yo bailaba, yo a la cantada sí no me daba, pero yo bailaba, yo actuaba. Sí, yo tenía que estar así en movimiento. Entonces mi abuelita y mi mamá eran costureras también. Entonces en casa siempre cosían y entonces siempre que yo quería salir de algo, ellas me hacían la vestimenta y yo lanzada al escenario. Entonces mi mamá Dios, o sea, la tercera salió, por eso creo que ya no quiso buscar más, porque dijo ya no, pues ya prefirieron romper el molde. Con eso es suficiente, ¿no? Entonces, sí, ya Sofi, y aparte que otra niña ya no más, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ya que me dices, perdón que te interrumpa, ya que me dices esto, que te gustaba el arte y todo eso, entonces me imagino yo que cuando empiezas a ir a la escuela, te llamaba la atención esa parte, o eras curiosa por la parte artística, me imagino yo, o cómo era allí en la escuela, Estrellita. ¿Era también la mariposita que revoloteaba o si era tranquilita en la escuela? Mira, yo era tranquila en el sentido de que me gustaba mucho estudiar. Yo estudiaba en un colegio de mujeres, de monjas, ¿no? De madrecitas. Entonces era como que todo muy estructurado, ¿no? O sea,
había la hora del rezo, la hora de las clases y también mucho la parte de la expresión artística, porque pues ahí se celebraba que era día del santo tal, San, y nos pasábamos todo el año celebrando las festividades de todos los santos. Entonces siempre había un motivo para celebrar, que si la poesía, que si el skate, que la actuación. Entonces, entre que vamos a hacer ballet, bailábamos ballet, que bailamos la marinera, bailábamos la marinera, de todo metíamos, de todos los géneros, de todos los ritmos. Pero ahí eso estaba. Es bueno y es cierto, porque antiguamente la educación con las hermanas era así. Yo recuerdo, yo también en mi época todavía, porque yo veía a mi tía que ya estaba mucho más grande que yo era pequeñita y veía lo que ella hacía, así todo eso de tejido, bordado, todo eso. Ya a mí ya me tocó que la pintura, que otro tipo de manualidades y esto, pero es cierto que siempre ellas están en eso, ¿no? Y también lo mismo, tienen el grupo de teatro, el grupo de danzas y todo, porque todo el año están celebrando algo, eso es cierto. Así es, y yo creo que hasta ahora eso sigue. Y es bonito, bueno, al menos a mí yo creo que te estimula esa área, ¿no? Claro. Histriónica de querer salir, de ser un poco de la exposición, ¿no? De estar, de ser sociable. Ahora pues han salido ya otras escuelas que son más académicas y un poquito que esa parte se pierde, ¿no? Sí, pero bueno, a mí me tocó vivir eso. Uh-huh. Y siempre estuve ahí, bueno, hasta los más o menos 10 años, porque a los 10 años ya hubo una crisis económica en la familia por el tema del hotel. Ya habían falleciendo los socios, mi papá quedó al final, pero bueno, ya yo tuve que cambiar de colegio particular, ¿no? De madre, a irme al colegio público, era mixto, varón. Entonces fue para mí un cambio impresionante. De la adolescencia, que yo entraba a la adolescencia a los 10 años, después de haber sido pues la niña de papá. Entonces me soltaron así como, toma. Sí, como sí, pero mira que de lo que nos decían, ¿no? Ella es muy organizadita, muy disciplinada, y eso es un poco de la formación con monjas, ¿no? Y sí. que estuvo en tus primeros años es importante, porque dicen que son los años en los que el niño más o menos se organiza y es lo que como decimos, ¿no? Pinta lo que va a hacer. Entonces, mira de lo que nos decían de ti y lo que nos estás diciendo. Entonces ya vamos viendo, si ven, señoras, siempre les digo, señoras y señores, aquí vamos encontrando las llaves poquito a poco de toda la historia. Qué sí. Bien. Y entonces vas al cambio allá, estás en la adolescencia. ¿Cómo fue ese cambio para ti? ¿Cómo fue esa explosión? Porque eso es una explosión, sea para uno que uno no sabe ni de dónde es vecino en esa edad, que uno no sabe, nada le gusta. Y sí. Llegar a un colegio así público, mixto, que era otra vida totalmente. Otra realidad totalmente, sí, Laurita. Mira, como tú dices, los primeros años yo creo que son importantes, vitales, y qué bueno que pasó así, que esos primeros años yo tuve ese soporte, esa compañía, esa formación. A la par del colegio, el barrio, el vecindario donde nosotros vivíamos, donde se instaló mi papá, mi mamá, donde yo nací, era una comunidad, era un vecindario, una comunidad activa. Entonces, además de las celebraciones que teníamos en el colegio, en el barrio se celebraba Día de la Madre, Día del Padre, la Navidad. Entonces era como que esa donde las vecinas... Sí, mira que yo no recuerdo un Día del Padre o un Día de la Madre en casa, pero sí recuerdo las celebraciones que teníamos en el barrio, porque era una festividad inmensa que comenzaba desde las 6 de la mañana, todo el mundo barriendo, teníamos que dejar... ¡Qué bonito!, ¿no? Eso sí, todos sacaban su escoba, su plumero, su manguera, y esa calle tenía que quedar pero impecable. 3 de la tarde, los señores... padres de familia, jefes del hogar, salían y montaban el escenario. Se montaban unas tablas ahí, se armaban la tarima, donde en la noche, 6, 7 de la noche, ya los pequeñitos nos tocaba la actuación. Entonces nos iban preparando en todos los números posibles, sacaban sus sillas y era como que un show privado, no un espectáculo privado.
Sí, entonces yo creo que esa idea de comunidad, fue que cuando yo entré a este colegio público, de todas maneras era dentro de la zona, porque antes era así, tú estudiabas en la zona donde te tocaba, ¿no? Te asignaban el colegio en la zona cercana a donde vivías. Entonces, quiera que yo fui ahí, pero conocí a muchos amigos míos, ¿no? Que había compartido infancia también. Entonces eso como que lo hizo un poquito más. Llegaste un poco con confianza ya, porque había mucho conocido, claro. Como que me sentía acompañada, ¿no? Pero mira, Laurita, con el tema de por ejemplo, de que éramos muy amigos y todo, pero hasta ahí, o sea, no, yo no podía ni pensar en que pues tener por ahí que el ojito se me vaya, no, porque pues, ahí. Y es inevitable en la adolescencia, creciendo, no, y entonces... Sí. Es que Laurita, mi papá daba miedo, pues dice que eran grandes. Yo después preguntaba y decía, ¿por qué a mí no me invitan? ¿Por qué las invitan a las otras y a mí no me pasan la voz? Es que tu papá da miedo. Papá muy grande. Ya, es que lo miraban así. Yo, pero no, mi papá es un amor, dice, mi papá es buenísimo. La desventaja del pobre papá. Te lo juro. Entonces, mi papá que tenía esa apariencia así, ¿no? De un señor bravo. Pero no, nada que ver. O sea, mi papá sí nos cuidaba muchísimo, pero era una persona que tenía mucho sentido del humor, que no daba amor a todo el mundo. O sea, tenía ese karma de que se le acercaban los niños, de que, o sea, que atraía, ¿no? Qué bonito. Y eso fue algo que me ayudó mucho, lo tengo muy marcado porque desde ahí como que se van formando ciertos valores que luego tú aplicas a lo largo de tu vida, ¿no? Y especialmente que hoy día se habla abiertamente de esto, pero que dicen siempre el papá para las niñas, hijas, ¿no? Para las hijas que son niñas, es fundamental en la vida, ¿no? Lo que aprenden de papá, aprenden más y absorben más del papá que de la mamá. Porque yo siempre creo si siguen como ese modelo. Es una cosa que hoy día los expertos lo dicen. La figura paterna es lo más importante para las niñas, para poder tener su seguridad en sí mismas, poder ser, cómo serán ellas temperamentalmente, si se abren o no al mundo, si son muy tímidas, si son así. Y es cierto, ¿no? Va uno a ver y mira que sí. Y mira, algo que a mí se me quedó, por ejemplo, muy grabado de mi papá que tenía, era que en esta área, así entre los 10, entre los 8 y los 10 años, que mi dinámica era pues mi casa, colegio y ir al hotel, porque mi papá tenía que estar ahí sí o sí. Entonces mi papá tenía la costumbre desde que llegábamos a la puerta del hotel, él decía, ¿cómo se llama él? Entonces yo le decía, entonces me hacía aprender, me hacía aprenderme los nombres de todos los trabajadores del hotel. Entonces me decía, y nos decía a las 3, ustedes tienen que saludar desde la persona que está en la puerta. No importa qué función esté cumpliendo, no importa si sea pues el señor que está limpiando, que el señor no, todos. Entonces me llevaba así recorriendo, entonces íbamos por la recepción, después íbamos a la cocina, íbamos a la lavandería, al señor de la administración, al cuartelero, o sea, a todos teníamos que ir. Y eso es algo, Laurita, que él lo hacía con la finalidad, creo yo, de que o que me ha servido a mí para cuando yo me he relacionado, por ejemplo, en el tema del trabajo, ¿no? Cuando ya me tocó a mí salir al mundo del trabajo, al mundo laboral, pues aplicar eso y decir, ¿por qué mi papá tiene razón? Eso te abre muchísimas puertas, claro. te hace conectar con las personas, el llamarlas por su nombre, era muy importante para él que conociéramos el nombre de lo que decías, ¿no? Después de cierto tiempo llegó una crisis y tuviste que cambiar tu estilo de vida y entonces mira, o sea, él sembró algo en ti que te sirve porque, o sea, no fue tan dura esa transición porque tú igualmente las personas te veían bien, te saludaban bien y todo, o sea,
Eso enseña mucho, ¿no? Qué lindo, una linda enseñanza, de verdad que sí. Sí, ahorita en este colegio éramos un montón, era un colegio del estado donde éramos 10, no sé, no te miento, pero éramos, o sea, normalmente sección A, B, C, D, pero aquí era hasta la J. O sea, me imagino, y eran aulas, éramos 60 personas por aula, o sea, era así. Así de tuburizadas eran las aulas, y bueno, algunas lamentablemente siguen siendo así, ¿no? Sí, Pero éramos así. Entonces, formar parte de toda esa comunidad de estudiantes era muy importante que tú sepas desenvolverte sí. ahí, sí, claro, qué importante, ¿no? Y ya entonces, cuando pasa esta etapa, la secundaria, que estamos allí, ya se le pierde un poquito más el miedo al papá. ¿Y qué decides entonces de grande? Decides, bueno, ¿cómo vas a continuar? ¿Vas a estudiar? ¿No vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo piensas en tu futuro? ¿Qué decides allí hacer de ti? Te podrás creer que yo quería ser arqueóloga. Arqueóloga. O sea, sí, tal cual, yo me veía siendo una arqueóloga. En un país como Perú es como hay la tendencia, ¿no? De esto, claro. Sí, aparte que mi mamá había nacido en este distrito donde te digo, ese pueblito era, pues no sé si tú has escuchado del señor de Zipán, mi mamá era de ahí, entonces ahí había un museo, estaban todas las cuartas en exploración, entonces yo decía, pues yo voy a ir a trabajar ahí, ¿no? Que sabes lo que me encontraré. Ay, Dios. Entonces que te haga así. De verdad. Entonces, mira cómo ahí, de todas maneras, eso jala, ¿no? Jalaba por ahí el tema. Entonces, yo quise postular a arqueología, pero en la ciudad de Chiclayo no había, en la universidad no había, porque era una carrera, pues, poco demandada. Sí. Entonces, me tuve que ir a otra ciudad a estudiar, más al norte, y fue la primera vez que salí de casa. Terminé el colegio a los 17 años y ahí nomás volando fui a hacer un centro preuniversitario para prepararme 6 meses para dar el examen a una universidad nacional, donde sí había arte. Entonces era estudiada, sí era, o sea, estudiosa era. Yo toda la secundaria me pasé siendo la brigadier. Yo decía que era la brigadier eterna, porque empezaba el año y me ponían el cordón. Entonces yo, ¿sabes qué? No, era como que me ponían el cordón y me apagaban, porque yo quería ser así. Uno no sabe de qué te salvaron, ¿no? Mira, tal vez sí. Yo creo que mi mamá dijo, póngale de brigadier. Una manera de controlarte. Sí, ella entonces, te debía dar ejemplo. De verdad, entonces yo había agarrado el hábito de estudiar, sí, me preparé los 6 meses, di el examen, ingresé en el segundo lugar, que fue bastante bueno, cumplí mi misión, fui a hacer lo que tenía que hacer y lo cumplí, pero en las universidades nacionales empiezan al año siguiente, o sea, das el examen y todavía como que a la carrera arrancaba al año siguiente, entonces yo decía, bueno, estoy en una ciudad, te regreso a mi Chiclayo, ¿no? Yo a partir de los 15 años, en las vacaciones, en los veranos de esto, sí, como esta temporada, yo empecé a trabajar con un paisano de mi papá, que tenía una tienda, lo ayudaba a vender, vendía ropa, entonces empecé a desarrollar mis primeros pasitos en habilidades, sí. Sí, ajá, entonces como era muy así, hablaba y conversaba, yo vendía, ¿no? Pero más a la parte de la venta en sí, a mí me gustaba ordenar todo. Yo tenía como que separadito las prendas por color y yo tenía pues 15, 16 años, me iba 2, 3 veranos a trabajar ahí y todos me preguntan, ¿y dónde está el tal? Ah, acá. Y el rojo que no es acá. Y entonces yo ya tenía situaciones, yo les he creado la necesidad de que me llamen todos los veranos de trabajar. Claro. Entonces, esa fue mi primera. Entonces yo dije, bueno, pues me regreso, trabajaré un añito más y hasta que empiece la universidad. Pero bueno, en ese momento que yo me regreso a hacer la espera, accedí a otro trabajo donde ya era pues un poquito más, ya no era de venta, sino era como que
de un asistente, ¿no? Entonces más era formal, más formal. Sí, más formal, Laura. Entonces yo cuando me sorprendí, me vieron un señor así grandote, sentado así, no sé, decía, voy a trabajar acá, pues y yo no, decía, yo no sé nada, ¿no? Pero entonces sí, trabajé ahí. También, bueno, Chiclayo era una ciudad pequeña, todo se conocía. Sí. Entonces empecé a trabajar ahí, Laurita, empecé a ganar mi plata, entonces ya cuando llegaba... Y ahí te pasa el susto. Sí, entonces yo decía, bueno, esto está bueno esto. Entonces ya me podía comprar. Interesante. Y además me pagan. Exacto, o sea, mira, y mira que ahí en ese trabajo me ofrece este trabajo en una radio. Y las radios, no sé si hasta ahora, pero en ese tiempo, las radios funcionaban mucho con canje. O sea, los avisos publicitarios, ¿no? Como que se pagaban, no sé, como con canje. Entonces, en la radio había la publicidad de un instituto de secretariado, el mejor instituto de secretariado de allá de Chiclayo. Entonces, mi jefe me dice, Estrellita, ¿y tú no quieres ir a estudiar secretariado? Mira, porque me han ofrecido por el tema del cante una vacante. Entonces yo dije, bueno, me iré, pues, me voy. Entonces yo como yo Laurita aplicando, sí, 105 palabras por minuto con esa máquina, así de... Uy, Dios mío, sí. Sí, mirar. Sí, o sea, yo le saqué jugo a ese canje, dije, ve, ese canje es mi bendición. Claro, Sí. Aprovechar. Y sirve, todo sirve en la vida, porque sea como sea, la computadora la tenemos que usar hoy día. Sí, exacto, entonces ahora yo escribo así el teclado sin mirar. Se ha reducido un poquito, pero la función es la misma. Sí. Entonces estudié ahí, me gradué ahí, terminé, eran 3 años. Luego empecé a trabajar en otra empresa. Y bueno, pues ya como que lo de Trujillo y la universidad. Dilataste y no fuiste a estudiar. Como que ya no fue en realidad creo que la vida te llevó donde tenías que estar. De verdad que sí. Pues de repente no había sido tan fuerte porque si no, yo creo que se hubiera ido, ¿no? Pero bueno, se me pasó. Entonces dije, bueno, me ofrecieron, terminé el secundario, entonces dije, bueno, ahora pues estudiaré algo acá, ya, pues no, si ya me voy a quedar aquí. Entonces estudié administración de empresas. Wow. Empecé en la universidad, ahora sí ya el otro había sido el instituto, ahora sí ya, ¿no? Vamos a la universidad. Me meto a estudiar la universidad, la carrera de administración y igual seguía trabajando, estudiando, ¿no? Entonces, bueno, en este transcurso entre el trabajo y el estudio, pues conozco al papá de mi hijo, el mayor. Bueno, ¿no? Pero no se me adelante, señorita, porque entonces allí vamos. Ese pasó así, pasó. Porque es que, exacto, porque es eso. Estamos en todos estos cambios que has tenido, que has trabajado, que una cosa, que otra, pero entonces, ¿cómo eras tú en toda esa transición? ¿Te gustaba salir? ¿Te gustaban los amigos? ¿Te bailaba el ojito, como decíamos antes? O sea, ¿cómo eras tú, aparte de tanto trabajar? Mira, no, yo creo que yo mira, como yo era así muy extrovertida, muy de comunicar, tenía la figura de mi papá, que era así todo amor, todo, y entonces yo era así como muy efusiva, pero mi mamá me calmaba. Mi mamá me decía, Estrella, no te rías tanto. Ya, bájale un poco la intensidad, ¿no? Entonces, no demuestres tanto. O sea, mi mamá tenía una sonrisa hermosa, pero pues tenía como 30 y tantos, o sea, varias décadas mayor que yo de experiencia, entonces por algo me lo decía, ¿no? Entonces me decía, tranquila, no tanto, no controles. Entonces yo como que, bueno, me bajaba las revoluciones y bajaba las revoluciones. Sí, entonces como que, entonces, bueno, yo me dediqué a trabajar, un poco ya estaba, mis hermanas ya como llevaban mucho tiempo de edad, ya ellas llegaron a una edad en que se casaron y se fueron de casa, no se gustaban bien. Entonces en mi casa ya quedábamos papá, mamá, mi abuelita ya había fallecido, mamá, papá y yo. Entonces mi mamá estaba muy metida en lo de los grupos de oración, iba a hacer evangelización a las cárceles de mujeres, hacía teatro social.
entonces como que ya tenía su actividad, mi papá también seguía trabajando, entonces como que cada uno tomó su ritmo. Así. Exacto. Ajá, entonces yo como que ya estaba un poquito independiente en el sentido de que ya yo me podía valer por mí misma en cuanto a que tenía un ingreso, trabajaba, iba a la universidad, tenía mi ritmo, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Te independizaste en casa, estando en casa. Exactamente, ¿no? Pero bueno, conocí al papá de mi hijo, no es mi actual esposo, porque yo después esa historia romántica te la voy a contar, pero bueno, con el papá de mi hijo, nos conocimos así porque trabajábamos juntos, estudiábamos juntos, entonces claro. surgió pues el clic, ¿no? La dinámica. Yo quedé embarazada, Laura, a los 21 años, wow. Jovencita dentro de todo, si bien trabajaba y todo, pero pues había roto un poco el molde de mis dos hermanas mayores, porque mi hermana mayor, casada, ¿no? Por la iglesia, claro, y todo. Luego mi hermana la segunda, bueno, pues sí, yo, ya dije, rompiste, ¿no? El molde, tú rompiste el molde, no te digo. Entonces, ese paso. Entonces, ahora, Laura, que venía yo a decirle a mi papá y a mi mamá que yo estaba embarazada. Yo lo cuento porque pues ahora tengo hijas mujeres y digo, bueno, pues la vida es así, ¿no? Claro. Uno quiere proteger a los hijos y mi mamá me lo decía porque quería evitarme pues experiencias que fueran tristes, ¿no? O qué sé yo. Entonces, pero bueno, lo primero que se lo conté a mi papá. Mi papá, igual con todo el amor del mundo, me dijo, ok, hija, no hay problema, pero bueno, come, porque mi papá tenía un tema con la comida, porque como él sabía lo que era pasar hambre, siempre nos decía, yo sé lo que es hambre, ¿no? Entonces mi papá fue un buen proveedor, no te podía faltar, sobre todo, principalmente la comida. Entonces él preocupaba porque yo había bajado mucho de peso por el embarazo, el tema, la preocupación y todo. Entonces me dice, bueno, come, no hay problema. Ahora decirle a mi mamá era otro tema, porque mi mamá era pequeñita, pero se hacía sentir. Era chiquita, pequeñita, pero picosa. Entonces ahí sí que yo me la pensaba, decía, bueno, hasta que se lo dije, bueno, mi mamá reaccionó como, era Laurita, era mi esperar, ego, ¿no? Las mamás. Sí, porque era mi ego. Diferente, claro. Preparada para escuchar el te lo dije, o sea, tal cual. Entonces eso, Laurita, fue creo que el segundo quiebre de mi personalidad, porque ahí sí yo como que me bajé, ¿no? Entonces yo ya dije, ok, tenía razón. Entonces, se siente uno culpable, ¿no? Como decepcionado uno mismo, ¿no? Sí, pero exacto. al fin de cuentas, bueno, ya está el bebé, ya tenemos que seguir adelante. Y lo adoraron, Laura. Exacto. Entonces, ¿cómo sigue para ti ese cambio? Porque no habías terminado la universidad todavía. No. Y ya viene un bebé en camino. Entonces, como si uno de mamá, todo se vuelve un caos, en el sentido de que emociones, bebé, estudio, responsabilidad, le dan a uno un bebé y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esta cosita? O sea, ¿cómo cambió para ti esa parte, esa etapa en tu vida? Mira, Laura, sí, definitivamente yo creo que ese fue un hito en mi vida. Lo emocionante, porque a mí lo viví personalmente con mucho amor, o sea, era mi hijo, yo lo esperaba, lo quería, pero fue un cambio, sí, porque una vez que nace mi hijo, bueno, la relación con el papá no continúa, entonces yo me encuentro en que de ahora era mi hijo y yo, ¿no? Bueno, estaba en casa de mis papás y todo, pero pues, Laura, yo digo, y lo recuerdo, pues que yo me puse la corona y la banda de mamá, y pues dije, de aquí estoy. Aparte que yo tenía que demostrarle a mi mamá que yo podía, porque claro. No había tiempo, Laura, no había tiempo de que yo me ponga a llorar y me ponga en el papel de víctima y decir, ay, ¿por qué? Porque no. Entonces, yo creo que, mira, la vida es así, mi mamá tenía ese carácter porque por ella yo salía adelante también, porque esa fuerza era también por ellos, por decirle, ok, no, yo puedo seguir adelante.
y pues sí, efectivamente, retomé la universidad y a los 8 meses que ya tenía a mi hijo, le contraté una nana, lo cuidaba en la casa de mis papás, yo podía ir a estudiar, trabajaba y ahí, Laura, empecé, yo creo que hasta el día de hoy, voy a tener 25 años ejerciendo el papel de mamá. No he parado y un trabajo constante, diario y un esfuerzo. Este trabajo es 24/7. Sí, y no tenemos opciones. Exacto, pero bueno, retomé a la universidad, muy presente siempre que yo tenía un hijo, era como que prioridad, ¿no? Se vuelve tu prioridad. Y me acompañaba a todos esos espacios. O sea, si yo iba a la universidad y cuando ya tenía pues 1 añito, 2 añitos, yo me lo llevaba a la universidad, daba mi examen, mi hijito ahí sentado al lado, ¿no? Entonces era como que ya Lo involucraste totalmente en tu vida. Sí, entonces él me ha visto estudiando, no sé si lo recuerde, pero él me ha visto, yo lo llevaba. Después si tenía que ir al trabajo, lo llevaba al trabajo porque si tenía que pasar un ratito y o sea, lo hice parte mía, o sea, de mi día a día, ¿no? Entonces, él fue creciendo en ese entorno entre los amigos de la universidad, los compañeros de trabajo, siempre él ahí presente. Entonces, yo vivía en la casa de mi mamá, entonces pues, mi hijito tenía como 4 años y nos falta siempre pues una amiga que es la que pues te mete ahí el bichito, ¿no? Me dijo, bueno, pues claro. Ahí te vas a quedar, ¿no? Porque yo no salía, porque yo andaba así como que, me puse así como le ponen así a los caballos, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, estudiar y trabajar. Entonces, pues una amiga me dice, bueno, ¿y que no piensas rehacer tu vida? ¿Le has cerrado las puertas al amor o qué? Entonces yo me pensé y dije, bueno, estando en la casa de mi mamá va a ser imposible porque mi mamá no quería saber absolutamente nada de que yo tenga pues ya tú con el niño grande y todo, pero no. No, o sea, si yo podía tener, pues yo te dije, yo tenía la banda ahí y era que yo tenía que recordar que pues yo tenía un hijo, mi prioridad siempre iba a ser mi hijo y lo cual agradezco porque así creo que así debe ser, ¿no? Uno cuando se convierte en mamá. Claro, sí. Eso no es de tener el muchachito, ay mamá, mira a tu nieto. Chao, sí. Me voy. No, que bueno fue, o sea, sí, pero cuidaban, lo adoraron porque fue como que el hijito que no pudieron tener. Entonces, claro, no y era varón, es cierto. Claro, o sea, tú les diste el varón, ay Dios. Sí, ganadazos, o sea, porque babiaban por él. Menos mal, ahí la arreglaste. La chifré ahí, Laura. Que si me salía niña, oiga, otra niña. Pero no, fue niño, sí. Entonces, bueno, pues yo dije, sí, tienes razón. Entonces, mira, yo bien pensando, y decía, todavía estoy en la universidad, porque la universidad normalmente son 5 años, pero yo lo terminé como que en 7, 8, porque claro, mi prioridad era trabajo. Sí, entonces cuando me coincidía el horario, agarraba ciclo en la universidad. Y si no me coincidía el horario, pues ese ciclo no me matriculaba y lo dejaba para el siguiente. Entonces pasaban las promociones y yo pues como que me iba quedando, mis amigos iban saliendo, se graduaban, pero bueno, pues ya, era lo que me tocaba, ¿no? Entonces yo tenía mis prioridades. Entonces dije, bueno, yo trabajo, estoy en la universidad, vamos a ver si me puedo organizar para yo poder ahora sí independizarme de casa. Claro. Ya iba tomando como un poquito de valor. Sí. Entonces dije, bueno, y así como mi hijo tuvo como los 4 años, con ayuda de los compañeros del trabajo, me fuimos buscando dónde, me hacían la mudanza ahí en los carros del trabajo, ya vamos pasando las cosas, entonces me iban sacando y hasta que llegó el día, entonces mi mamá veía y yo decía, bueno, hasta que le dije, pues bueno, ¿sabes qué? Mamá, ya me voy a ir. Mi mamá dijo, no, o sea, el segundo golpe, ya se había acostumbrado el niño y ahora sí ya me iba. Iba a quitar, entonces, ay. Y entonces ahí sí fue como que, bueno, duro para ellos, pero fue algo que era necesario. Yo creo que era necesario, Laurita, porque
Sí, destaco, un soltar. sí, ya era hora de soltar, pues yo ya tenía 26 años, entonces ya era como que ya, ¿no? Tenía un niño de 4, entonces como que ya, que llegó el momento. Entonces, mira, como que la vida está llena también de simbolismos, porque es como que yo salí de ahí y como que creé mi propio espacio en un departamento chiquito, ¿no? Al mundo. Sí, pero como para que ya el corazón es como que abrir el corazón para que, bueno, pues ahora Sí, dar te una preparas, oportunidad. ¿no? Yo creo que sí, porque, o sea, lo que vemos aquí en tu historia, todo pasó muy rápido, quedaste embarazada, todo este cuento, pero como que no viviste todo a plenitud, ¿no? Entonces ya cuando 4 años ya tenía el niño, ya te sientes otra vez tranquila, ya como de recuperarse, como de volver a probar a ver qué nos trae la vida, ¿no? Y entonces... Y entonces aparece, bueno, ahora sí, es mi esposo, mi compañero y papá de mis 3 hijos más. 3 más. Ah, no, pero es que ella también es creativa. Pero yo trabajaba, Es más creativa que los papás, ella es 3 más. Sí. No, mira, Laura, te cuento esa historia. Yo trabajaba, trabajaba pues 5 de la mañana, tenía un horario de medio trabajo, de medio tiempo, era hasta las 10 de la mañana, a las 10 entraba a otro trabajo, salía a las 6 de la tarde y a las 7:30 de la noche arrancaba la universidad hasta las 11:50 de la noche. Wow. Imagínate ese horario. Entonces yo andaba full, para acá. Pero en un fin de semana, como mi hermana, la segunda, vivía acá en la capital, yo un fin de semana iba a venir a verla, ¿no? Entonces, cuando salía un viernes en la noche y me regresaba el domingo. Entonces me venía porque creo que era época de elecciones, yo tenía que venir me tocaba votar ahí en la capital, entonces me estaba movilizando. Y ahora yo me iba a viajar como varias veces, pero ese día fue especial. Ese día yo viajaba por bus, siempre viajaba por bus, era un trayecto, un viaje de 12, 13 horas por tierra. De noche salía 7 de la noche, llegabas 8 de la noche, 7, 8 de la noche. Wow. Entonces, pero era un bus, no te daba así como que reclinadito, ¿no? Para que vayas comiendo, entonces, pero yo en la terminal del bus, mientras esperaba a mi bus, estaba así con mi mochilita. Entonces volteo así y veo a un chico. Y Laurita me jaló el ojo. Te llamó la atención. Yo dije, que está interesante, está guapo el chico. Pero ¿qué vemos aquí? Ajá, así es, pero qué cosita vemos. Entonces, bueno, subimos al bus y yo me siento, pues eran asientos de 2. Yo me siento, a mi lado se sienta otra chica. Y volteo hacia mirar y resulta que el chico estaba detrás, en el asiento de atrás. Entonces, solo. Sí, y solo. Entonces mira que el bus iba como medio vacío y normalmente cuando iba así tú te podías cambiar de asiento y tomar 2 asientos como para estirar mejor las piernas, el cuerpo, qué sé yo. Entonces yo decía, como la chica no se mueve, decía yo, si hay allá otro asientito que me deje el asientito libre. Pero no, la chica se quedó ahí a mi lado, la pasajera. Entonces, bueno, te quedas dormida y al día siguiente, como a las 6 de la mañana, me levanto y miro y ya, pues mi compañera no estaba, o sea, la miro y se había acomodado más allácito. Entonces, en eso, bueno, pues yo miro y digo, bueno, ahí está, ahí sigue atrás. Ahí sigue, el angelito duerme. Todavía duerme. Pero cuando se despertó, entonces yo siento pues que me hacen así por el hombro. Entonces yo volteo y le digo, sí. Y me dice, disculpa, en las primeras palabras no las puedo bien, dijo, disculpa, ¿no se ha caído mi almohada por ahí? Que resulta que en el bus nos daban la almohada y la manta para dormir. Entonces yo me agacho, busco y le digo, sí, esta es tu almohada, sí, le digo, tú, te la paso. Y ya pues yo creo que ya también me había echado el ojito, entonces dio la oportunidad, me dijo, ¿y me puedo sentar ahí a tu lado? Entonces, para conversar, me dijo, todavía faltan 2 horas para llegar. ¿Y qué espera? Sí. Rápido. Era desde anoche, no, pero bueno, ya.
Bueno, pasa, entonces ya pasó. Y empezamos a conversar. En ese tiempo, pues, no habían redes sociales, o bueno, que yo recuerde, no usaba yo redes sociales, a lo mucho el correo, te mandabas un correo, ¿no? O te llamabas por teléfono. Había, ¿no? Un messenger un Messenger, un los de Hotmail, que eran los únicos. Sí, los primeros que había, entonces, es verdad, ¿no? Y los teléfonos servían como teléfono, o sea, si querías llamar, llamabas, ¿no? No había tanto que el mensaje y eso. Y bueno, entonces coincidimos en que él, bueno, y para eso mi presentación era, bueno, ¿cómo te llamas? Yo te decía mi nombre, decía mi edad, y mi tercera línea era, pues tengo un hijo. Porque así de frente, ¿no? O sea, era como que parte de mi presentación. Entonces era el pack completo. Sí, completo. Si quería, continuaba la conversación, si no, pues ahí nomás, ¿no? Entonces, sí, bueno, la conversación fluyó, fuimos conversando muy bien, y resulta que él trabajaba en Chiclayo, era limeño, era de acá de la capital, pero trabajaba ya en Chiclayo, ¿no? Y bueno, ambos íbamos a estar ese fin de semana nada más en Lima, luego íbamos a volver y quedamos pues que para cuando regresábamos a Chiclayo pactábamos una salida, ¿no? Salir para seguir conociéndonos, pero eso, intercambiamos teléfonos, perfecto. Pasamos el fin de semana, obviamente el domingo por ahí que llega un mensajito, ¿cómo estás? ¿Y todo bien? Sí, todo bien, que bueno, nos vemos en Chiclayo, sí, nos vemos en Chiclayo. Entonces regresamos a Chiclayo, y efectivamente se dio esa cita, salimos a cenar, nos conocimos mejor, conversamos, y recuerdo que me decía, bueno, sí, me ha agradado mucho conocerte, en realidad, te sentí un poquito más seria que cuando te vi en el bus. Entonces, esa es mi mamá. Dice, esa es de mi mamá que me dijo, ponte seria. Yo decía, sí, o sea, mira cómo en un espacio donde no estaba, fluye la cosa. Exacto, entonces yo dije, bueno, sí, por mi mamá que me ha hecho que no esté tan sonriente, que ella aprenda. Entonces, pero igual me dice, no, que bueno, seguíamos viendo, hemos salido como unas 3 semanas, y mira, Laura, que te tengo que ser totalmente honesta, que él a las 3 semanas, pues, yo con esta rutina que te he contado, pues a qué hora quedaba, no había mucho tiempo, ¿no? Entonces siempre era mi prioridad, pues pasar ese tiempo, ese cortito tiempo que yo tenía con mi hijo, ¿no? Pero resulta que él, como a las 3 semanas, él se da como cuenta de la situación, y entonces muy sincero también, y algo que me gustó mucho, que me dijo, mira, ¿sabes qué? O sea, yo creo que todavía no estoy preparado para este tipo. Él era un jovencito, era 2 años menor que yo. ¿No? Imagínate. Y vivía allá, compartía con un amigo, eran jóvenes, con un trabajo, o sea, estaban todavía viviendo como que la vida de joven, que yo no podía, pues en ya. Parte no pudiste, sí, disfrutar. Entonces, perfecto, ¿no? Nos alejamos y yo seguí en la universidad, pero bueno, yo creo que él me extrañó y como al mes empieza otra vez a buscarme, a mandarme, pero yo ya decía, no, si me ha dicho que no, entonces ¿para qué, no? Pero él ya sabe, ya. Entonces, pero bueno, él empezó a tener esos gestos de buscarme. Por ejemplo, yo te digo, yo salía a las 11:50 de la noche de la universidad. Yo salía de la universidad, Laurita, estaba todo oscuro y él ahí paradito afuera. Ay, Dios. Entonces, ya eso. Sí. Perfecto. Y abrigadito, de frío y todo. Entonces, como que ya mis amigas me decían, ay, Estrella, mira, el chico ha venido hasta acá, porque encima estudiábamos, era lejos la universidad, en las afueras, y él se tomaba su tiempo de irse hasta allá y esperarme a la salida. Entonces, como que, no, mira, Estrella, que dale una oportunidad, que no sé qué, no, pero si te digo que no, pero miren, bueno, resulta que en un día, después de no sé, unas 5 semanas que estuvo ahí, yo dije, bueno, si no desiste será porque ya ahora sí es verdad. Entonces, serio? Sí, de verdad que terminé, me acuerdo que así para la época yo lo conocí a él en un marzo, y como para junio, julio yo terminaba la universidad, el ciclo, y el último día del ciclo habíamos tenido una exposición
maravilloso, habíamos salido muy bien y estábamos contentos, entonces dijimos, vamos, bueno, nos vamos a celebrar, vamos a picar algo porque hemos salido bien, el ciclo ha acabado perfecto. Entonces él ahí como estaba insistiendo, dije, bueno, vamos a invitar. Laurita, éramos puras mujeres y él. Porque éramos 6 chicas y él. Entonces ya desde ahí como que esas señales no decían, no, como que va en serio, ¿no? Entonces, empezamos retomamos ahí a la relación de manera formal, Laurita, y hasta el día de hoy vamos a cumplir 18 años ya de casados y 19 años juntos. Qué lindo, pero mira cómo es, o sea, el llevar las cosas con calma, lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Todo se da cuando se debe dar y te ha llevado la vida así, pero siempre yo recalco siempre como lo mismo, ¿no? Tú muy organizada, muy centrada en tus cosas, enfocada y tu prioridad, tu hijo. Y mira, llegó la persona justa, ¿no? Que al principio como que se asustó, como que dijo, no estoy preparado, pero mira, se va dando, ¿no? Se va dando todo y así es. Válido porque él también fue muy sincero, se tomó su tiempo para pensárselo, ¿no? O sea, como que... Claro, justo, o sea, fue sincero, de verdad. Era tu intención, qué bueno, ¿no? Y ya, bueno, entonces ya se casan, ya se establecen, ya están juntos. Entonces, ¿cómo empieza a nacer en ti esa curiosidad por las manualidades? ¿Cómo empieza a saltar por esta pasión por las manualidades? Sí, mira, Laurita, yo, como te digo, siempre había tenido esta parte de la actuación, de las artes, de la artística. Sí, pero en el colegio siempre teníamos esta que era la formación laboral, ¿no? En formación laboral bordábamos, cosíamos, hacíamos peluches, y todo eso. Tu abuela cosían, entonces había siempre como la venita allí, ¿no? Y mi abuelita era maestra, entonces también tenía yo esa pinta que quería enseñar. Y sí, y por ejemplo con mi hijo, ¿no? Siempre el cumpleaños, el primer cumpleaños, yo le hice las sorpresitas, me acuerdo que le celebré el cumpleaños de los Rugrats, de Carlitos, entonces le hacía las sorpresitas con los stickers, los recuerdo, siempre me ha gustado mucho celebrar los cumpleaños de todos mis hijos, dando mucho, porque, no sé, me gusta que yo, mi felicidad, porque cada nacimiento de mis hijos han sido maravillosos para mí, bendiciones para mí, que me gusta siempre compartir. Entonces a veces mi esposo me dice, pues más parece el cumpleaños de los demás que el de nuestros, porque, ¿sabes? Yo siempre daba, entonces siempre me gustaba dar como que esos detallitos, siempre era como que algo más. Así hiciste mucho, pero ¿y si algo más? Entonces yo creo que ese algo más siempre lo he tenido. Claro. Y bueno, cuando nosotros hemos, ya después de mis 2 hijas, luego tuve una niña, luego vino otra niña, luego nos hemos mudado aquí a la capital por tema de trabajo de mi esposo. Y bueno, yo iba a regresar ahí, yo iba a retomar las labores de oficina, el trabajo de oficina, pero que pues Laura que quedó embarazada de mi último hijo. Fue sorpresa también 7 años después. Nosotros pensamos que ya nos íbamos. Mira. Sí, con los 3. Como tu mamá, tu mamá. Sí, solo que me salió varoncito. Entonces ya tenía 2 varones y 2 mujeres. Entonces llegó para completar. Qué bonito, ¿no? Mis 2 parejitas. Entonces estaba en una ciudad distinta. Yo te interrumpo, Estrellita. ¿Cómo toma tu hijo después de tantos años, o sea, ya de 4, 5, más o menos 6 añitos, ¿no? La llegada de un nuevo papá y, o sea, él no tenía su figura paterna, según tengo entendido, y entonces llegó un hermanito, una hermanita, y cómo él, o sea, porque también es una transición tanto para ti como para él, ¿no? Como niño, porque es una etapa importante en la vida de ustedes. Sí, Laurita, correcto. Yo creo que si yo no hubiera visto la afinidad o lo bueno que mi esposo podía hacer para mi hijo, simple y sencillamente
estoy casi segura de que no hubiera aceptado, no hubiera dado ese paso de confianza. ¿Y cómo lo tomó? Pues bien, porque fue en una edad en que él estaba todavía pequeño, estaba con esa ilusión de tener pues la familia, ¿no? Entre los 4 y 5 años era muy, muy inteligente. Él, 4 años él hablaba y escribía porque había vivido, era un chiquiviejo, ¿no? Porque había vivido con mi papá. Sí, porque andaba solo con grandes, ¿no? Sí, entonces era como que muy... Es más, mira, cuando yo porque nosotros nos casamos con mi esposo un año después de convivimos un año. Okay. Y mira que cuando mi esposo se muda a este departamento que yo te digo, a prueba un año. Sí, no, y mira que él dejó al amigo con el que vivía, con su roommate, ¿no? Y para mudarse conmigo, porque bueno, era como que logísticamente era como que más favorable. Era conveniente porque era un supermercado, era un súper para los dos, era como que salía mucho mejor. Y mira que cuando él decide mudarse, porque yo siempre le digo, tú te invitaste solo, él decide, bueno, no me voy a vivir con ustedes. Mi hijo fue el que le dio la noticia a mis papás, así chiquitito como estaba, así a los 5 años, él le dice, papá, mamá, le decía a mi papá y a mi mamá, venga que tengo una noticia que darles. Entonces, porque yo a veces se los dejaba pues a mis papás, ¿no? A mí pasó y dice, bueno, ¿saben qué? Que Coqui ha ido a vivir con nosotros. Pero así ceremonioso, muy ceremonioso. Y entonces, obviamente, como abuelo, lo primero que nos dice, ¿qué te parece? Que no, sí es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, esa como que su aprobación, ¿no? Esa como que tenía el check. Claro, porque los niños no mienten, pues, en estas cosas. Entonces, como lo vieron tranquilo, como lo vieron contento, aceptándolo, entonces el proceso fue bastante natural. Sí. Y con la llegada de las hermanas, pues sí, o sea, era mujercita, él ya estaba como por los 7, 8 años, recibir a las hermanas, como que se consolidó más este ambiente familiar, ¿no? Ya eran los dos, ya él compartía más actividades, porque mi esposo es muy de hogar, muy buen hombre, muy trabajador, muy buen proveedor, tanto de afecto como por su trabajo, con muy buenos valores. La verdad que Dios me premió, me bendijo, me mandó una nueva bendición con él. Claro, ¿no? Claro, te dio lo que debía darte en tu vida. En diferente, o sea, como que las cosas empezaron al revés, pero se acomodaron en el camino, ¿no? Porque yo creo que eso es a veces la misma vida, yo digo, como las pruebas que la vida nos pone, ¿no? Según como tú hubieses afrontado esa situación, así mismo te llegaba la recompensa, ¿no? O sea, así como tú lo asimilaste bien, estuviste tranquila, te dedicaste, organizaste tus prioridades, pues de la misma manera se llegó alguien que se metió a dar contigo ese giro, ¿no? Qué bonito, de verdad que sí. Qué lindo. Laurita. Y entonces ya, ¿cómo llega de Talgi regalos a nuestra vida? ¿Cómo decidimos? Ya tenía todas, ¿no? Y que ya empezaste con las decoraciones, los regalos, las fiestas de los hijos, ¿no? Yo creo que el gancho para nosotras o la excusa que tenemos las crafters es ese, ¿no? Decir, no, es que como yo le hacía las cosas al niño, pues una cosa sumó a la otra. Sí, es verdad. Mira, yo como me tuve que quedar en casa porque ya tenía al niño chiquito en una ciudad que no era mía, yo empecé, pues, me acuerdo que por YouTube veía muchos videos y me salió el video de la máquina, del plotter de corte, que ponía pues los viniles en las cositas de la casa, ¿no? Habían esos cuadritos, ponerle en los floreros, ponerle en los condimenteros, que si era sal, que si era pimienta. Entonces, eso a mí me llamó la atención. Entonces, claro. Por ese motivo yo compré mi máquina, te cuento. Porque yo quería ponerle vinil a toda mi casa. Yo decía, wow. No,
esto es genial. Para ti, organización, o sea, mira cómo te engancharon a ti con la organización. De verdad que sí. Entonces yo decía, esto es para mí, o sea, yo en mi casa voy a tener etiqueta, porque a mí me gustaba ponerle como dice, cada cosa en su lugar, o sea, hacerle una casita. Con su etiqueta y todo, ay, Dios mío. Sí. Entonces yo dije, bueno, averiguaba, y bueno, me compré la máquina y después vi que habían otras cosas, o sea, que se podía utilizar para otras cosas. Cuando yo compré la máquina, yo había averiguado como unos 6 meses antes, me vi todos los videos. Laurita, en ese tiempo no había mucho en información del uso, sí, sino que yo me acuerdo que veía videos en portugués, veía videos en inglés, que habían tantos que uno conseguía. Pero veía el movimiento de lo que hacía y me gustaba, ¿no? Entonces me puse a averiguar dónde venden esa máquina y me acuerdo que por el Facebook conseguía una chica que la vendía en otra provincia, que no estaba aquí. Y mira, Laura, que no era barata. Aquí no es barata la máquina, tiene su cierto monto de inversión, pero yo a ojos cerrados, yo confié y me acuerdo que le transferí el dinero completito a alguien que yo no sabía si me iba a mandar la máquina, pero yo confié. Y encima, cuando la chica me dice, ya tu máquina ya te la he enviado, entonces digo, ¿dónde la voy a recoger? Y me digo, ¿me va a llegar a mi casa? No, me dice, tienes que ir a recogerla a la agencia. Me fui a recoger, la había mandado por tierra en una agencia, y entonces yo decía, Dios mío, ¿esto funcionará? Desembalé todo y bueno, pues Laura, yo creo que a muchos nos ha pasado que mirábamos la máquina y la contemplábamos y decíamos, ¿y ahora esto? ¿Y ahora qué hago? Como cuando nos llegan los bebés, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Dónde le enchufo? ¿Dónde la prendo? ¿Dónde está el botón? Y dime que tú también fuiste de las mías, que rompiste el tapete original. Sí, obvio, rompí el tapete original. Pero Laura, rompí el tapete original porque o sea, cortando el vinil, no, pero mira, cortando el vinil, en vez de cortar el vinil para sacar el pedacito, corté el tapete, así, tal. Ay, no. O sea, bueno, yo sé, a mí sí me lo cortó la máquina, no lo corté yo. Se me fue, tenía que haber levantado el vinil y cortar, pero yo corté con todo el tapete y digo, oh, por Dios. Sí. Y así. Hiciste la épica, lo cortaste tú antes de que te lo cortara la máquina. Claro, lo bauticé yo. Así es. No, sí. Y después me fui a un curso donde me enseñaron a hacer, Laurita, era como por octubre, ya se venía la campaña navideña y me enseñaron a hacer las esferas con nombre. ¿Recuerdas que un tiempo estuvieron? Eso te emocionó más. Full, ¿no? Llenaste el árbol con toda la familia, con el árbol genealógico. ¿Me creerás que cuando yo aprendí eso, lo aprendí como que, mira, sí, esto se puede hacer, pero no le vi futuro? Eso te estoy hablando del 2018, más o menos. Entonces yo dije, bueno, no, sí se hace. Pero ¿qué fue? Que yo tenía una amiga de Chiclayo que siempre me cargaba cositas para el cumpleaños de su niña de acá de la capital. Entonces me mandó una tienda, mira, búscame esto. Y después me dice, ¿y qué más hay? Y yo digo, bueno, pues no sé, ¿qué más quieres? Me dijo, hay unas esferas con nombre. ¿No venderán allá? Y yo dije, con nombre, pero si yo sé hacer, a mí me han enseñado. Ay, me dice, ¿de verdad? Hazme ella, su esposo y su niña. Hazme pues 3 con mi nombre. Hice las 3, Laurita, las puse en Facebook y así nació. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mira, ¿sí ves? O sea, muy bueno, o sea, muy lindo de cómo la misma vida te va empujando, te va diciendo dónde es, ¿no? ¡Qué lindo! De verdad. Con lo que menos yo había pensado, porque yo pensaba llevarlo pues a las cosas de casa, de venir, pero cuando me salieron las esferas y entonces empezaron y para acá y para allá y más allá. Y bueno, ya yo decía el nombre. Sí. Entonces, ahora viene el tema del nombre. Detalji yo ya lo tenía, porque detalji significa detalles en croata. Cuando mi papá todavía estaba en vida, nosotros en Chiclayo teníamos como que un emprendimiento de accesorios para mujer, carteras, joyas, correas, ¿no? Vestidos, y se llamaba así. Y se llamaba detalji. Mira que la pronunciación es como la pronunciación en italiano, ¿no? Detalji. Lo único es se escribe diferente.
pero se pronuncia igual, detalle. Entonces sí, se lo escogió mi esposo porque se sentaba y le decía, don Estanco, deme un nombre para el negocio que vamos a hacer, le decía, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué? Le decía a mi papá, bueno, pues vamos a hacer accesorios, vamos a hacer ropa. Entonces, bueno, pero intentamos cómo se dice regalos, cómo se dice recuerdos, cómo se dice ropa, cómo se, no sé, todo, y el detalle quedó. Y nos encantó y quedó. Y ese detalle, pues yo dije, bueno, ahora que yo voy a dedicarme a esto, a hacer estas bolitas, porque yo iba a hacer las esferas de Navidad, bueno, pues detalle y regalos, abriré la página con detalle y regalos. Y quedó la página detalle y regalos. Qué bonito, mira cómo nace de bonita un emprendimiento. Luego fui ya a otro seminario, ya aprendí que se podía hacer pues los cake toppers, las cajitas. Encadenó toda esa creatividad, toda esa cosa artística. Me enamoré, Laura. Claro, qué lindo. Sí, totalmente enamorada. Mira, yo encontré la pasión ahí en eso. Dije, pero esto es lo que a mí me gusta. Y también creo que la papelería, este mundo me hizo o tuvo como propósito reencontrarme, que yo me reencontrara claro. con quien yo era, ¿no? Esa claro. Niña tu verdadera pasión, sí, salió tu verdadera esencia, porque es que sí. Eso se ve y de la forma como tú lo haces, a veces una cosa que diríamos, bueno, puede ser complicado, pero no, lo haces de ese modo, como decían allí, no, es que ella hace las cosas, les pone sus detalles y lo hace ver tan fácil, pero no es así, o sea, uno dice fácil como todo, ¿no? Uno dice, ay, sí, qué fácil, pero hágalo, ¿no? Fácil. Sí, bueno. Entonces, a veces me gusta complicarme. Exacto, sale tu esencia en todo eso, en dar los detalles, en dar los toques siempre para diferenciar, porque eso es también lo que nos da como la identidad, ¿no? Nuestro sello en cada cosa que hacemos. Tú ves una cosa y tú puedes decir, mira, esto lo hizo Laura, mira, esto lo hizo Estrellita, esto lo hizo Meli. O sea, cada quien tiene su firma, ¿no? Digital, digamos, sí. en lo que crea, ¿no? En sus creaciones. Qué lindo eso, de verdad que sí. Y ya, entonces, cuando estamos ya trabajando y ya te viene todo esto, te has preparado, has estudiado, porque es importante en este mundo y siempre lo recalcamos y lo decimos, debemos prepararnos. O sea, está bien que una persona nos regala un archivo o se lo compramos, nos explica cómo armarlo, tenemos un tutorial, pero precisamente para encontrar nuestra marca, nuestra identidad en un producto, es importante tener esa base, la formación. A veces decimos, no, es que es muy caro ese curso, pero es que póngase usted a hacerlo. Póngase usted a hacerlo solita, a que te enseñen cómo hacer los trazos, a que te enseñen cómo debes montar, qué configuraciones debes hacer. Es complicado también. Entonces, a veces como que subvaloramos o dejamos de una parte la formación y por eso cometemos a veces tantos errores, ¿no? En este mundo. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Eso sí. Es fundamental. Y ya que tienes esta formación y que te has preparado, ¿cómo es para ti un proceso creativo cuando dices, bueno, voy a crear algo para uno de nuestros encuentros de Team Craft? ¿Cómo es ese proceso creativo para ti? Bueno, mira, Laurita, me gusta mucho crear cosas que cuenten una historia. Me gusta mucho generar con este detalle, con este recuerdo, eso, ¿no? El despertar el interés de la persona que lo recibe, ¿no? Yo siempre digo que uno da siempre un pedacito, aunque no lo quiera, siempre das un pedacito de ti en cada pieza que sacas. Siempre. Yo creo que es imposible, porque algo hecho con las manos, para cualquier arte, creo yo, para cualquier manualista, cosa que se elabore con las manos, yo creo que siempre terminas dándole eso tuyo. Entonces, claro. A mí me gusta siempre, por ejemplo, un candy bar, ¿no? Cajitas para el cumpleaños de mi niña. Entonces me gusta pues como que en la cajita se cuente la historia, ¿no? Mira, acá el personaje está por acá, luego mira, ¿qué te parece si le hacemos que por aquí le salga algo? O sea, siempre me gusta dar como que un elemento interactivo,
para que sea funcional, para que no sea solo de mirarlo, consumirlo en el caso que sea necesario, un producto que se consuma y que se pueda desechar, sino que algo que les genere, que les despierte el interés en mirarlo, en tenerlo, en usarlo, en conservarlo, porque yo creo que muchos de los que hacemos papelería hacemos o queremos que trascienda la fiesta o el evento, ¿no? No queremos que sea algo para el momento, sino queremos que sea algo que perdure, porque creo que entendemos el valor que tiene esos recuerdos o esos detalles, lo que pueden generar en los recuerdos. Tal vez sea porque yo tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia, claro, y me gustan los simbolismos, entonces yo creo que en esos detalles busco que tengan esos claro. signos. Como contar la historia, lo que tú decías, al inicio empezaste siempre contando la historia de tu papá, después cuentas la historia de tu mamá, después cuentas tu historia, después, o sea, siempre te gusta eso, ¿no? Llevar todo así y lo que dice, ¿no? Despertar como es crear esas emociones en la persona que lo va a recibir, ¿no? Así sean tus hijos, el hecho de que uno les haga algo y cuando ellos lo ven y ver esa carita, yo creo que ahí se paga todo. La verdad. Paga todo, entonces es lindo. Sí, la verdad. Me gusta mucho el tema, por ejemplo, de los regalos personalizados. Yo creo que eso le cabe perfecto. Quien le puso esa denominación fue lo mejor, porque es eso, es hacer personal ese detalle, ¿no? Que es solo para ellos. Y este mundo, en el proceso creativo, yo creo que cuenta mucho el cliente y la historia del cliente, porque no sé si te ha pasado, llegan clientes que te dicen, mira, que es para mi sobrinito, que no sé, pues que estuvo pasando por un proceso, por una enfermedad larga, ahora le vamos a dar la bienvenida, que está volviendo a la casa. Uy, Dios mío, entonces mi corazón se llena y dice, Dios, esto tiene que ser maravilloso, porque si la intención con la que se está creando este momento, y me han incluido ahí en un pedacito para hacerlo. Te involucras, ¿no? Totalmente. Sí, definitivamente. Definitivamente, casos en época de pandemia, de personas que habían logrado salir y que me decían, mira, mi tía ha salido, quiero hacerle un detalle bonito. Entonces yo me inventaba, no es que me inventaba, pero me buscaba la frase que, como si yo fuera, que ella fue mi tía y yo le quiero decir eso, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, entonces cuando lo leían decía, ay, pero ¿por qué? Dios, le has dado en el punto, eso es, o sea, yo creo que así es la manera de que uno conecta. Y cuando no hay eso, y cuando se trata de un producto para, por ejemplo, para el público en general, para compartir un archivo, yo creo que es intentar que ese artículo conecte contigo y que tú sientas que es bonito, porque tú lo hiciste bonito, lo hiciste con cariño y que esa otra persona también lo pueda percibir así, ¿no? Y lo quiera replicar. Qué lindo. Qué lindo, de verdad que sí, Estrellita, qué cosa, o sea, es toda una historia tan bonita y una historia donde vemos cómo la misma vida te va como haciendo como ese tejido, ¿no? Ese tejido, un recorrido muy, muy bonito de cómo llegamos a este punto, que es lo que siempre les digo, ¿no? No es que Estrellita nació allá y ella es la genio y hace unas cosas preciosas porque ella ya estaba, ya es famosa o tiene mucho dinero, como piensan muchos, es que no, ella hace eso, tiene esa máquina y eso, porque es que ella tiene todo. No es así. Ajá, entonces es eso. Entonces, y precisamente por eso hacemos esta sensibilización y les decimos, ¿y qué mensaje les puedes dar tú directamente desde tu conocimiento, desde tu experiencia, a esas personas que en cambio están allí así, detrás de una mesa, de pronto están viendo este episodio, están escuchando esta historia y dicen, ay, mira la historia, se sienten como reflejados un poco y dicen, bueno, y ella tan duro que le tocó y mírela dónde está, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiera darle ese impulso a esa persona que está diciendo, ay, no, es que eso es difícil, eso, comprar una máquina tan cara, ay, no, porque es que no sé qué, ay, no, pero eso sí, eso como que mejor no, mejor me quedo aquí mirando y haciendo y pasando, scrolleando. Entonces, ¿qué le podríamos decir a esas personas como que tomen esa iniciativa? ¿Qué le podríamos decir? Mira, Laurita, yo creo
que le podría decir que la vida se nos ha dado para vivirla. Es algo que no es que está pasando frente a nosotros, es nuestra vida. Y que nosotros, si vamos a entrar en o si ya estás entrando en este mundo, busca esa razón por la cual lo estás haciendo. Yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿esto verdaderamente me llena? ¿Esto verdaderamente me permite servir a los demás de alguna manera? Hay un propósito más que el monetario, el vender, el generarlo como un negocio, sino que sea algo que a través tuyo, que tú seas instrumento para algo más grande en la vida de otras personas. Resumiendo, lo diría, es algo que tú harías aún si el problema, la parte financiera no estuviera involucrada. O sea, ¿lo harías porque realmente lo quieres hacer? Y si la respuesta es sí, entonces vas por muy buen camino. Anímate, sal de tu zona de confort, busca siempre estar rodeado de personas que te valoren, lo que haces, que te valoren como persona, porque necesitamos todos estar en un ambiente en el que seamos soportados para poder avanzar, porque solitos es muy difícil y siempre van a haber personas que te traten por ahí de poner el pie, como se dice, para que no, o uno mismo con sus limitaciones, como dices, no, mentalmente, mejor el impostor que tenemos en la mente, sí. Sí, la verdad que siempre, pero enfócate mucho en lo que a ti te hace feliz, porque vinimos aquí para ser felices y la vida va a tener siempre muchos problemas, desafíos, retos, pero todo lo que te pasa siempre velo como la posibilidad de un aprendizaje. No hay fracaso, olvídate de esa palabra, no hay fracaso, solamente hay aprendizaje. Sí. Aprendes aquí, aprendes allá. Y si, como alguien decía, si te equivocaste 20 veces, pues bueno, ahora sabes 20 maneras en las que no se hace, pero ya la 21 es la que sale. Entonces, para todo, Laura, yo creo que no olvidemos que si tú vas a poner un emprendimiento, un negocio, esto es una extensión tuya, ¿no? Es parte de ti, es como que míralo, como que tu mano termina aquí y aquí comienza tu negocio. Entonces, tú tienes que estar bien para que eso pueda estar bien. Es muy importante no dejar de mirarnos dentro, de siempre estar mejorando, porque nunca vamos a terminar de conocernos, nunca vamos a terminar de sanar muchas cosas, de enmendar, de corregir, pero aún con todo, no dejar de hacer las cosas, ¿no? Y en el mundo tenlo por seguro que vas a encontrar personas, porque uno es un imán. Si tú vibras bonito, empiezas a encontrar gente que vibra igual de bonito que tú. Eso tenlo por seguro. Tú dices, no, nadie me va a apoyar, nadie cree en mí, esto no, sí. Pues sí, somos un montón de personas que creemos en ti, que creemos en que estás bien, vas por buen camino y nada, que siempre con la bendición de Dios, siempre con la idea de servir, de que sea tu propósito, todo va a fluir bien. Qué lindo, qué lindo. Y es cierto, recalcando todo lo que dices, qué mensaje tan bonito donde dices tú eso de que tu negocio es una extensión de ti, tu emprendimiento, así sea la cosa más pequeñita, así tú empieces con 2 tijeritas, una regla y un papel. Es eso, ¿no? Y desde un inicio empezar a dejar tu impronta ahí, ¿no? Y así te vas fortaleciendo. Y lo que decíamos, ¿no? La retroalimentación. Hablas de algo muy importante, de quién te soporte, de quién te ayude, de quién te pueda dar una mano. Entonces, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas honestamente. Ser honesto contigo mismo es lo primero. Y ya de ahí eso se ve reflejado, ¿no? Que es prácticamente lo que nos das a entender. Y así se va creciendo, y con alguien que te pueda dar la mano, que siempre hay esas personas que te intentan desanimar, que tú mismo, tu mente a veces, no, yo no fui capaz, cierro esto y apague y vámonos, porque no, sino que no,
hay que dar ese pasito y lo que tú dices, salir de esa zona de confort, arriesgarse, lanzarse, que lo mejor que puede pasar es que suceda y que te salga bien. Yo no hablo de como dicen la gente, no, es que lo peor que te puede pasar, yo no. Yo digo, lo mejor que puede pasar es que funcione. De lo demás se aprende. Y muy lindo eso de que dices, olvídense de fracasos, olvídense de esto, porque es cierto, al pensar en que yo no quiero fracasar, le estás diciendo a la mente, voy a fracasar. Es una cosa que nos repetimos. Y eso del imán, ser un imán de atraer, eso, yo digo que eso es fundamental. Yo siempre les he dicho y de lo importante y la importancia de cuidar nuestras palabras, ¿no? De que lo que decimos prácticamente lo decretamos. Y si lo repetimos, no lo creemos, y es lo peor, no lo creemos nosotros mismos y es lo que vamos a botar fuera, a dejar que los demás vean, y ese va a ser el reflejo. Entonces, pensar un poco también en eso, ¿no? Agregaría yo de cómo quiero que me vean los demás. Pero sí, no porque yo quiera que los demás me vean, ay, tan chévere, cómo hace bonito, cómo esto, voy a tener un teatrino montado y después ese teatro se cae. Es simplemente dejar fluir lo que verdaderamente somos. Y si amamos lo que hacemos, ahí es donde nos sentimos bien, ahí es donde nos sentimos cómodos. Eso como que se crea como una amalgama de todas estas cosas y fluye, todo fluye. O sea, si te estresas, si te hace mal, si te hace sentir mal, si te enfermas, no, ahí no es. Si fluyes, si estás feliz, si estás cómoda, si eso sí te hace sentir plena y te hace sonreír, lo más importante es eso. Si te hace sonreír, ahí es. Eso es como cuando uno está mirando si este chico me conviene o no me conviene, ¿no? El que te hace reír, ese es, ¿no? Y es un buen consejo, ese que te hace reír, ahí es, quédate ahí. Con el que te haga sonreír. Totalmente, y nunca sabes, mira, que la vida te da sorpresas, te tiene preparadas sorpresas. Cuando piensas que ya no se puede, siempre ahí está el regalo. Vinimos, dice... Si crecen flores en medio de las piedras. Mira, hay algo que me gusta que dice, vinimos a la vida a abrir el regalo juntos. Exacto. Siempre hay que buscar con quién abrir el regalo de la vida, las bendiciones, o sea... Y con quién compartir, fue otra de las cosas que dijiste. Si nosotros damos servicio, que no quiere decir que porque vamos a servirle a una persona es que le tenemos que dar todo, no, hay que enseñar a pescar, pero no hay que dar el pescado, digo yo. Yo siempre he creído en eso, porque vale más la enseñanza que el regalo que me da. Entonces es eso que debemos inculcar y que debemos promover y que debemos, de alguna manera, esta sensibilización que hemos querido hacer desde el primer episodio de este podcast, que con todas estas historias veamos y nos sensibilicemos y creamos que cada quien ha tenido su proceso, es importante para que veamos que debemos ser más empáticos, más tolerantes, más respetuosos. Yo digo que todo se encierra en la palabra respeto, entonces esto es muy importante. Estrellita, de verdad que sí, muchísimas gracias, me ha encantado tenerte aquí. Aquí podemos estar hablando, mejor dicho, porque somos buenas conversadoras las dos, ¿no? Ya veo. Ya veo, yo creo que tenemos otra cosita en común. Otra cita así entre tú y yo, creo. Sí. Ya nos ponemos más en sintonía. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por venir, por contarnos tu historia, por compartir, porque vean, tantas personas pueden ver ese proceso que no ha sido fácil en tu vida, pero que allí estás y siempre regalándonos esa sonrisa hermosa y dándonos esos proyectos tan lindos, enseñándonos cómo se puede ser tan creativo, a veces con tan poco, ¿no? Porque yo digo que una colección a veces nos puede limitar, porque nos dice, bueno, la colección es esta, tiene una historia, pero ¿cómo la vas a interpretar tú? Entonces es muy lindo esta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad que sí, un abrazo gigante aquí desde la distancia, y ya saben todo, vayan, denle mucho amor, busquen a Estrellita, vean su historia, compartan este episodio con muchas personas para que aprendan, para que se den cuenta, y sensibilicemos, porque tiene que llegar el momento en el que todos podamos decir, bueno, sí, yo te doy la mano, y veamos que en este mundo hay espacio para todos. Aquí no nos podemos poner a empujar con el codo, porque después el otro de allá también nos da a nosotros con el codo, ¿cierto? Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, nos vemos en el próximo episodio, ya saben,
Crafter Vemos, corazones no sabemos, tu historia a tu manera. Un beso grande, chao, chao. Es el podcast donde conocemos la historia de nuestros creativos favoritos, contada por boca de ellos mismos, y nos dejan tantas enseñanzas. No te pierdas ningún episodio. Laura Cironi nos trae siempre buenas historias, grandes personajes.